les voy a presentar a Euclides. Algunos ya lo conocían, hay algunos que todavía no. Aquí lo tenemos. Para ustedes, en el curso de cálculo vectorial, este personaje. Nos comentan que él fue un matemático, geometra griego. Se le conoce como el padre de la geometría. Ustedes lo pueden observar ahí. Aquí hay otra imagen a color de Euclides. Se decía que era que tenía este físico, tenía esas características. Bien. Él nos ayudó mucho en algunos de sus postulados, el cual los llamó elementos, el cual, pues el primero decía que una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos cualesquiera. Bien, entonces yo para poder tener una recta en el espacio, pues necesitaba tener al menos dos puntos cualesquiera. Yo puedo tener este punto y ese punto. Entonces, al tener dos puntos cualesquiera, yo puedo tener, bueno, más aproximadamente ahí, ¿no? Una recta. Bien. El punto número 2 nos dicen que un segmento de línea recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Bien, si ustedes observan, yo puedo tener aquí un pequeño segmento de línea y voy a colocar una flechita de este punto a este punto, que será mi segmento, y ustedes pueden ver que existe en él una línea recta. Ustedes pueden analizar esa línea recta de esta manera. Vean, aquí tenemos la línea recta que crece indefinidamente. Yo la puedo prolongar más, y pudiera estar por acá, o hasta acá, ¿no? Etcétera. Nos comentan que dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con cualquier centro y distancia. Entonces, mi segmento supuestamente pues es este, mi segmento de línea recta. En él se puede dibujar un círculo con cualquier centro y distancia. Yo puedo tener aquí tal vez un centro, y pudiera tener mi circunferencia, o si quieren, yo puedo tener el centro nuevamente y tener pues un círculo que vaya más de esta manera. ¿Sale? El cuarto nos dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y obviamente, si hablamos de ángulos rectos, son aproximadamente de 90 grados. El postulado número 5, conocido como de las paralelas, nos dice que si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Bien, todos hasta aquí, pues en especial en aquellos matemáticos, pues estaban de acuerdo con los primeros 4 puntos de Euclides, pero en el quinto no. En el quinto decían que no estaban de acuerdo con lo que él nos decía, en donde comentaba, pues repito, que una línea corta a otras dos, de tal manera que ahí la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos. Entonces muchos aquí estuvieron en contra de esto, en el postulado número 5, muchos decían que no podía ser cierto, y es cuando nosotros encontramos pues la geometría no euclidiana. Todo se enfoca mucho con el postulado número 5 de Euclides. Euclides, recuerden, él lo veía de manera plana. Obviamente la geometría se refiere a la euclidiana, pero aquí hubo otros personajes que no estuvieron con la misma idea. Y les presento a Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Él trabajó con la geometría no euclidiana. Si ustedes observan, él fue un matemático ruso del siglo XIX. Entonces él fue uno de los que confirmó o no estuvo de acuerdo con ese postulado 5. Bien, nos dicen que Ivanovich fue uno de los primeros matemáticos que aplicó un tratamiento crítico a los postulados fundamentales de la geometría euclidiana, es decir, la geometría
que ya conocemos por Euclides. Bien, entonces Nikolai Ivanovich Lobachevsky, hasta su nombre lo dice, ¿no? Que sí, efectivamente es ruso. Nos dicen cómo son esas paralelas en la geometría hiperbólica. Para nosotros, el postulado número 5 de Euclides nos decía que teníamos dos rectas paralelas y que si nosotros atravesábamos una, obviamente aquí debe de formar un ángulo de 90 y aquí otro de 90 en la geometría euclidiana, pero vean ustedes qué pasa en la geometría no euclidiana, según lo que proponía Nikolai Ivanovich. Él decía que estas paralelas, vean esta curva, esas paralelas tenían o no coincidían con el postulado número 5. Vean cómo se van esas curvas. Y aquí la identificamos mucho con esa silla de montar, en el caso de que les usen mucho los caballos a ustedes. Si es que viven o tienen un rancho, pues esos caballos, ¿no? Cuando los montan les ponen el equipo, más o menos tiene la apariencia de esta manera. Ustedes pueden observar que en esta geometría hiperbólica tenemos aquí también un triángulo. Ustedes pueden observar aquí ese triángulo, pero ese triángulo, como todos los que conocemos en la geometría euclidiana, pues debe tener o debe de formar ahí un ángulo, una cierta cantidad, y al final, pues ustedes deben de tener aquí en cuenta que la suma de estos ángulos, pues no va a ser 180 grados, como se nos veía en la geometría euclidiana. Vean aquí este triángulo, se ve un poquito más alargado, como que lo estiraron. Tiene 3 lados, son curvas ahí hiperbólicas las que tenemos. Y alguien también que trabajó mucho en la geometría no euclidiana fue George Bernard Riemann. Ya muchos lo conocen desde su curso de integral. Este fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y la geometría diferencial, algunas de las cuales allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Su nombre está conectado como la función z, la hipótesis de Riemann, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, la superficie de Riemann y la geometría de Riemann. Bien, pues aquí Riemann pues también tenía su geometría no euclidiana, algo que no coincidía con el postulado número 5. Y vemos aquí que nosotros en esa figura tenemos el ángulo de 50 grados, tenemos un ángulo de 90, tenemos un ángulo de 40, que es lo que habitualmente hemos analizado por Euclides, que al final los ángulos interiores de ese triángulo son 180 grados. Pero si ustedes observan, ustedes ven esa geometría todavía no euclidiana aquí. Ustedes pueden observar en este globo terráqueo, tenemos aquí una curva. Si ustedes observan los ángulos interiores en este triángulo, en este globo terráqueo, son de 90 grados más 90 grados más 50 grados, algo que no coincidimos pues con lo que nos comentaba Euclides. Entonces ahí tenemos una de las geometrías en este caso. Y vean cómo es este triángulo, a pesar de ser lo mismo, pero este triángulo como que es un poquito más hinchado, ¿no? En el anterior triángulo era un poquito alargado, en ese como que es un poquito más gordito o más hinchado, ¿no? Pero vean los ángulos, superaron al de 180 grados. Bien, entonces si nosotros trabajamos los vectores en el espacio no euclidiano y euclidiano, los podemos analizar de esta manera. Tenemos algunas de las propiedades, la curvatura que nosotros podemos observar en la euclidiana, nos identifican ellos que es en la curvatura es 0. Nosotros en el triángulo por parte de Euclides es 0, no hay curvatura.
En el caso de la otra, de Riemann, pues nos decía que era una curvatura positiva. Vean ustedes aquí la curvatura en esta imagen. Ustedes pueden observar la siguiente curvatura, que es negativa. Vean de lo que hablábamos de la silla de montar. Es negativa, es decir, la pueden observar en esa parte. Y vean, cuando la curvatura es cero, pues hablamos del espacio, en este caso, euclidiano. Bien, la circunferencia, nosotros aquí podemos observar que en el euclidiano es 2pi por r. Aquí nosotros podemos observar que es mayor, 2pi por r, y aquí que 2pi por r es menor aquí. Bien, en la superficie, área de superficie, nosotros podemos observar que aquí sigue aplicando esa fórmula. Aquí debe ser mayor, aquí debe de ser, en este caso, menor. Tenemos su volumen, aquí ustedes pueden observar los volúmenes también. Ustedes pueden observar los triángulos que se están formando en este caso en cada una de las geometrías. En la euclidiana, recuerden que es de 180 grados, los triángulos, sus ángulos interiores. En el caso de la geometría no euclidiana, que es aquí cerrado, aquí ustedes pueden observar que es mayor, debe ser mayor a 180, y aquí ustedes pueden observar que esta, en la abierta, debe de ser menor a 180. El total del volumen, ustedes pueden aquí ver cada una de las clasificaciones que nos dan, y de la superficie a estudiar. Entonces aquí están las diferencias de ese quinto postulado que mencionaba Euclides, de que dos rectas paralelas, pues se les atravesaba una, y pues formaban los ángulos de 90, aquí se cumple. Aquí ustedes pueden observar las geometrías no euclidianas, que serían estas, en la de los extremos, que el postulado número 5, pues vean cómo se interpreta en esos casos. Aquí es elíptica y aquí es hiperbólica. Bien, aquí ustedes pueden observar nuevamente esas tres geometrías. La euclidiana, que es la que tenemos en el fondo, está abajo, y las no euclidianas. Bien, entonces, pues ahí platicaríamos un poco de esas geometrías. En este caso, ¿por qué trabajar o por qué estamos nosotros trabajando el espacio euclidiano tridimensional? Porque todo está basado pues, en los postulados que nos dejó Euclides. Bien, bien, pues vamos nosotros a continuar nuestro curso. Voy a cambiar pantalla. Les voy a colocar los apuntes. Ahí están. Bien, recuérdenme dónde nos quedamos. En la página 31. En la página 31, gracias. Ok. Bien, entonces nosotros en la última clase trabajábamos o estudiamos de que si dos diagonales, ustedes pueden observar la figura número 9, que si estas dos diagonales, tanto para la adición y la sustracción, tienen la misma distancia, la misma longitud, pues nosotros podemos sospechar ahí que estos dos vectores pues son ortogonales, A y B. Recordemos aquí que las distancias, las longitudes deben de ser iguales. Si son iguales, confirmamos que esos vectores son ortogonales. Aquí, en este ejemplo que analizábamos, no son iguales. Por lo tanto, esos vectores no son ortogonales. Pero nosotros analizábamos que si quitábamos esa raíz cuadrada, recuerden que de estas longitudes teníamos que elevar al cuadrado cada una de estas operaciones y obviamente nos tenía que dar 0.
Nosotros resolviendo esto, nos dimos cuenta que llegamos a la conclusión de que esta sustracción, en donde tenemos aquí una adición entre dos vectores, una sustracción entre dos vectores, pero calculando su longitud y elevados al cuadrado, nos daba como resultado 4, obviamente aquí la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de a subíndice k por b subíndice késima. Bien, y eso es muy importante, llegamos a una conclusión muy interesante, de aquí viene nuestro tema, producto escalar, de tener a por b. Nos dicen que la ortogonalidad de los vectores a y b es equivalente a la anulación de esta sumatoria. Esa expresión que ustedes ven es de considerable importancia en álgebra, geometría, física, y es por ello que se le ha dado un nombre especial. Y llegamos con la definición número 7, en donde se nos comenta que el producto escalar, vean aquí, ya es un nuevo término, producto escalar, tenemos aquí, déjenme ver aquí está. El producto escalar, ustedes pueden observar que es A punto B, se lee A punto B de dos vectores, obviamente A, B, que pertenecen a ese espacio vectorial, donde ustedes obviamente identifican a A con una dimensión, a B de una dimensión, está definido de esta manera. Es decir, que si nosotros queremos multiplicar dos vectores, es decir, aplicar el producto escalar con sus propiedades, pues esto debe de ser igual a la sumatoria que encontramos en la última sesión. Es decir, que yo voy a multiplicar la primera componente del vector 1 por la primera componente del vector b, más, y así sucesivamente, hasta la enésima componente de esos vectores. Bien, nosotros observamos que el producto escalar de dos vectores no es un vector. Ahí tengan mucho cuidado que este producto, esta operación, el resultado no va a ser un vector. Este va a ser un número real. Es decir, en física la llamamos como magnitudes, tales como longitud, el trabajo, la masa, la temperatura. Se llaman magnitudes escalares. Tienen magnitud, pero no dirección, y quedan especificadas medidas por números reales. En matemáticas, como en nuestro caso, a menudo se usa el término producto interior en lugar del término producto escalar. Otro nombre para este producto es el sugerido por la notación producto punto. Entonces tiene en este caso tres nombres con los que les vamos a poder identificar. El primero es el producto escalar, el segundo producto interior, el tercero producto punto. Cualquiera de esos tres nombres es válido para designar a esta operación. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de esta ecuación número 2, que al realizar esta operación, pues nos da como resultado tener 4 por A punto B. Y con ello llegamos al problema número 3, el cual nos confirma que dos vectores A y B serán ortogonales si y solo si el producto punto es igual a 0. En el ejemplo 8, aquí se nos muestra que hay que aplicar el teorema que se acaba de enunciar para determinar la ortogonalidad en los ejemplos 6 y 7. Bien, recuerden que en el ejemplo 6 y 7, en el ejemplo 6, recordando, la diagonal A más B, le hicimos un recorrido, nos daba la raíz cuadrada de 277, me parece, y la longitud de A menos B, igual daba lo mismo. Me parece que es el ejemplo 6, este resultado. El ejemplo 7, pues no, los resultados, tanto de la longitud de A más B, A menos B, parece que estos resultados eran distintos. Bien, entonces vamos a verificar que el problema 6 efectivamente son ortogonales. Vamos a aplicar el producto escalar. Colocamos aquí a A, recuerden que sea mi vector A, todo esto, y luego tendría que colocar mi vector B, aquí se pueden observar el vector B. Ahora vamos a utilizar las propiedades del producto escalar,
Ustedes pueden observar que tienen 5, lo multiplican por 2, les va a quedar 10. El signo, menos 8 por 5, les va a quedar menos 40, y 3 por 10 les va a quedar 30. Si ustedes observan, tenemos 10 positivos y 30 positivos, me va a quedar 40 positivos, menos 40 me queda 0. Y efectivamente lo que decíamos en ese ejercicio que eran ortogonales. Y del ejemplo 7, trabajando y aplicando el producto escalar, teníamos 1, 2, 3, 4 componentes, multiplicamos menos 2 por 3, me está dando menos 6, multiplicamos 6 por 1/2, me está dando 3, multiplicamos 4 por 1, me está dando 4, menos 3 por menos 1, me está dando 3. Ustedes resuelven esa operación, nos da como resultado 4. Entonces, en conclusión, es que los vectores no son ortogonales. Entonces, de esta manera podemos verificar si son o no son ortogonales dos vectores. Y ahora vamos a hablar acerca del teorema número 4. Son ya las propiedades fundamentales del producto escalar. Y tenemos aquí que A, B son vectores en ese espacio vectorial. Entonces, vean lo que podemos hacer nosotros. Podemos calcular por parte del producto escalar. Nos dicen que A.B es igual a B.A. Entonces, aquí no hay ningún problema de cómo queramos ordenar esos vectores. Si elijo yo primero A o elijo primero AB. Bien, en el punto número 2, ustedes pueden observar que tienen a R por A. Recuerden que R es un número real y A es un vector. Punto B nos confirma que esto debe de ser igual a tener que realizar primero el producto escalar A punto B y después multiplicarlos por el número real. Debe de ser el mismo resultado. En el punto número 3 tenemos A punto, entre paréntesis, B1 más B2. Y sabemos que eso debe de ser igual a tener A punto B1, ustedes pueden observar aquí, más A punto B2. En el 4, en el punto número 4, tenemos A punto A. Esto debe de ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo tengo A punto A y es igual a 0, eso nos dice que sí, solo sí, obviamente A es igual a 0, para llegar a la conclusión de este resultado. Bien. Nos comentan aquí que la propiedad 1, que sería esta, la propiedad número 1 del teorema 4, afirma que la ley conmutativa se verifica para el producto escalar. En el punto número 3, que también se cumple la ley distributiva, que sería esta. Se observa que la propiedad 4 es una reformulación de la propiedad 1 del teorema 2, ya que pues tenemos de esta manera que A.A es igual a ¿quién? Pues a tener A késima al cuadrada en esa sumatoria, y esto debe de ser igual, pues vean, tenemos aquí a A representado por su longitud al cuadrado. Bien, entonces las propiedades que tenemos aquí, 1, 2 y 4, ustedes pueden observar esta y esta, 1, 2 y 4, son simples consecuencias de las propiedades de los números reales. Recuerden que se menciona aquí que son números reales porque en esos vectores estamos trabajando con ese concepto, con el conjunto o con el sistema de los números reales. Bien, en el teorema número 5, recuerden que estamos trabajando en el espacio euclidiano tridimensional, por lo tanto, pues es aplicable toda esa geometría que nosotros conocemos. Una de ellas, el teorema de Pitágoras, nos dicen que si tenemos dos vectores A y B que pertenecen a ese espacio vectorial, entonces A podemos decir que es ortogonal a B, sí, solo sí, pues se llega a cumplir esta igualdad. En donde aquí nosotros tenemos, obviamente, la longitud al cuadrado, pues de la adición de estos dos vectores, que sería una diagonal, y eso debe de ser igual a tener la longitud de A al cuadrado más la longitud de B al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros podemos confirmar el teorema número 5. Bien, y aquí está la demostración de ese teorema, al cual, pues obviamente se está llegando a esa conclusión. Si tenemos la longitud A más B al cuadrado, pues esto se puede expresar como
un producto de esta manera, que es A más B punto A más B. Aquí nosotros podemos aplicar la ley distributiva, que sería A, recuerden que está A por punto, A más B, luego tenemos más B, punto, aquí entre esos dos paréntesis tenemos A más B. Entonces aquí tendríamos A punto A, más A punto B, más B punto A, más B punto B. Esto nos da la conclusión de tener, pues, la longitud de A al cuadrado, y tendríamos más 2 por A punto B más B, la longitud B al cuadrado. Pero ustedes observarán que esa expresión es igual a ¿quién? A 0. Por eso nosotros confirmamos esta igualdad. Es decir, que sí, solo sí, A es ortogonal a ¿quién? A B. Esa es la parte de la demostración en este caso. Bien. Vamos a continuar con la proyección ortogonal y sus componentes. Vamos a estudiar que dado dos vectores no nulos, recuerden que cuando nos referimos a no nulos es que no sean iguales a 0, sino que sean distintos de ceros. Tenemos aquí A y B. Construye un triángulo rectángulo con hipotenusa A y base paralela a B, y nos mandan a ver la figura número 10. Bien, entonces vamos a buscar la figura número 10. Aquí tenemos la figura número 10. Tenemos a lo que nosotros llamamos proyección ortogonal de A sobre B. Bien, entonces yo tengo aquí un vector A que tiene una dirección, tengo un vector C, tengo un vector A. Bien, aquí nosotros definimos que A es igual a R por B más C. Si ustedes observan, el vector B tiene una dirección. Nosotros estamos trabajando aquí con un vector paralelo. Recuerden que entre esta B y esta R por B, pues a nosotros nos identifica ya que es un vector o que esos vectores son paralelos. Deben de ser paralelos. Bien, tenemos entonces el vector RB, tenemos aquí el vector C y tenemos el vector A. Ok, entonces es lo que se nos comentaba. Vamos a formar un triángulo rectángulo con hipotenusa A y base paralela a B. Como cualquier vector paralelo a B puede representarse por R por B con R igual a un número real. Recuerden que esta R es un número real y ese número real a nosotros nos debe de identificar de que estos vectores pues, prácticamente son deben de ser paralelos ahí. Bien, lo que deseamos es construir un triángulo de lados A. Nosotros podemos observar R por B y también podemos observar C. Entonces, mi triángulo tiene esos lados. Tiene A, tiene R por B y también tiene C. C, ¿cómo averiguamos el valor de C? Pues debe de ser igual a tener A menos R por B. Tal que C sea ortogonal a ¿quién? A B. Entonces, si ustedes observan la figura número 10, tienen ustedes a B, aquí tienen a B, y ustedes tienen también a C. Deben de ser ortogonales entre ellos, es decir, que deben de formar aquí un ángulo de 90. Bien, ya cumplimos esa característica y nos dicen, pero que A menos RB es ortogonal a B. Sí, solo sí, pues se cumple lo siguiente. Recuerden ustedes que aquí yo puedo identificar a C, recuerden que C es igual a todo esto. Y si yo verifico que C punto B es igual a 0, pues necesito trabajar aquí con A menos RB punto B. Ustedes pueden realizar la operación, pueden verificarlo. B punto A, que está aquí, el signo negativo, tener R por B punto B, me quedaría R, la longitud de B al cuadrado debe de ser igual a 0. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí R, tenemos una R, y nos dicen que R
es igual a punto B sobre la longitud de B al cuadrado, y lo cual nos dicen o nos confirma que es el único número tal que A menos R por B es ortogonal ¿a quién? A B. Y el triángulo rectángulo deseado de hipotenusa A, pues tendría los siguientes lados. Bien, entonces para observar aquí los lados que tenemos. Ok. Recuerden ustedes que R entonces es igual a tener A punto B sobre la longitud de B al cuadrado. Entonces, de acuerdo a esta expresión, a este resultado que nosotros tenemos, de A punto B, voy a cambiar A punto B, debe ser igual a tener R por la longitud de B al cuadrado. Entonces, de esa manera me quedaría, pero si yo quiero averiguar cuánto vale R, pues aquí, nosotros el inverso multiplicativo de la longitud de B, la longitud de B al cuadrado, pues tendríamos A punto B sobre, obviamente, la longitud de B al cuadrado. Entonces, vean, a partir de aquí, a partir de esa expresión, podemos deducir el valor de, de R. Por eso para nosotros R es igual a ¿quién? Se nos menciona en esta sección. Ese es igual el valor de R. Bien, entonces, vean qué pasa si yo tengo aquí RB. Si yo tengo R por B, entonces vamos a observar aquí, pues me quedaría lo siguiente. Tendría, espéreme, se movió. Estamos en rectos aquí. Ok, aquí estábamos. Entonces recuerden, yo tengo un lado que es R por B. Este lado de R por B, yo identifico cuánto vale R. R es igual a ¿quién? A. R es igual a, que voy a escribirlo, R es igual a punto B sobre la longitud de B al cuadrado. Entonces yo aquí puedo ya sustituir el valor de R y tendría que este lado, que es paralelo a B, sería A punto B sobre la longitud de B al cuadrado por ¿quién? Por B. Así me quedaría. Entonces yo ya identifico ese lado con esta expresión. Y luego tenemos el de C. Recuerden que C es igual a menos RB. Aquí es A menos RB. Pero ustedes ya conocen cuánto vale R. Entonces esto es igual a tener A menos A punto B sobre la longitud de B al cuadrado por ¿quién? Por B. Ese sería el valor de ¿quién? De C. Por eso ustedes pueden expresar ese resultado en sus apuntes de esta manera. Tenemos aquí A menos A punto B sobre la longitud de B al cuadrado por B. Esto es para observar aquí el lado. El lado es A punto B sobre la longitud de B al cuadrado de B. Recuerden que sería el que es paralelo a B, el vector B sería R por B, que es paralelo a B, se denomina proyección ortogonal de A sobre B. Entonces, este vector que tenemos aquí es paralelo a ¿quién? A B, y se denomina proyección ortogonal de A sobre B. Entonces, aquí tenemos nosotros una proyección ortogonal. Nosotros podemos escribir aquí, que sería mi proyección ortogonal. Bien, que se lee de A sobre B. Recuerden que es de A porque tengo este vector aquí, esta flecha, y tengo también en dirección, aquí en dirección al vector B, por eso se lee de A sobre B. Bien, ok, ahí terminamos la lámina anterior. Nos dicen aquí por parte de la definición 8, si yo tengo dos vectores A, B, que pertenecen a ese espacio vectorial, obviamente nosotros podemos identificar que B sea distinto de 0
La proyección ortogonal de A sobre B está denotada por la proyección de A sobre B, que sería el siguiente vector. Entonces nosotros, recuerden que ya tenemos ahí el vector, recuerden que tengo yo a B, tengo mi vector B, y yo formé un triangulito de esa manera, en donde aquí tengo a y aquí tengo yo a R por B. Entonces, esa proyección de proyección ortogonal de A sobre B, pues estaría dada por quién? Por ese vector por B. Es decir, que esto que tengo aquí le corresponde a R y esto le corresponde a B. Entonces, ese resultado nosotros lo llamamos en este curso como proyección ortogonal. Bien, la proyección ortogonal de A sobre B puede escribirse de la siguiente forma. Si ustedes son minuciosos, son aquí observadores, esta B, esa longitud que tenía yo al cuadrado, pues se separó. Aquí tengo A punto B sobre la longitud de B, y luego tengo que eso lo está multiplicando por B sobre la longitud de B. Entonces aquí hay algo muy interesante en esa parte. Eso es lo que nosotros llamamos como un vector unitario. Entonces con eso confirmamos nosotros que B, tener B sobre su longitud, confirma a encontrar nosotros un vector unitario en la dirección de B, es decir, de ese vector que nosotros estamos trabajando. ¿Y qué pasa con el otro término? Ustedes pueden observar aquí, tenemos el primer término. ¿Qué ocurre con ese término? ¿Qué simboliza para nosotros? Bueno, para nosotros simboliza, y esto que tenemos aquí, ustedes pueden observar, simboliza que se refiere a una longitud dirigida del vector de esa proyección ortogonal de A sobre B. Este número se llama componente de A en la dirección de B. Entonces aquí ustedes pueden darle el nombre de componente de A en la dirección de B. Bien, entonces nos quedamos en esa sección. Me recuerdan, el día de mañana continuamos con la definición 9. Continuaremos en la definición 9. Preguntas, comentarios, Ninguna, profe. algo que quieran agregar. Bien, entonces, nos quedamos aquí.